noches, amigas, amigos de Vamos al Punto. Como todos los lunes a las 8 de la noche, estamos con ustedes ofreciéndoles elementos de información, elementos de análisis que les permitan formar su propia opinión sobre los distintos desafíos que tiene nuestro país. En esta oportunidad vamos a analizar cuáles son las perspectivas que se ofrecen a los nicaragüenses en los distintos campos, en el plano político, en el plano social, en el plano económico. Tenemos con nosotros a Bonifacio Miranda, un reconocido analista político con una experiencia política sumamente dilatada, prolongada en el tiempo. Ha vivido distintos momentos de la historia reciente de nuestro país, así que además de su capacidad de análisis, también puede compartir con nosotros diversas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida profesional y política. Buenas noches, Bonifacio, un gusto saludarte. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa y poder dirigirme a nuestros compatriotas en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Bonifacio, una de las primeras convicciones que tenía buena parte de la población es que la salida a la crisis política transitaba por elecciones democráticas. Faltan menos de 3 meses para que inicie el año electoral. Hay al menos 3 elementos frente a unas elecciones. El primero, condiciones. El segundo, tener un instrumento político competitivo. Y en cuarto lugar, garantía de que van a respetarte tu voto. ¿Cómo ves vos, con relación al primer tema, la posibilidad de que en el tiempo disponible se generen las condiciones necesarias para elecciones democráticas? Una de las estrategias de la dictadura ha sido prolongar el conflicto, prolongar la crisis, porque eso les permite a ellos maniobrar, manipular los acontecimientos. Y una de las debilidades de la oposición ha sido no entender cuál es la estrategia de la dictadura y no actuar en consecuencia. Evidentemente que los plazos se están acercando y lo que ha ocurrido es que ha habido un debilitamiento, porque en vez de tener ya una alternativa claramente delimitada que atraiga al conjunto de la población a unas posibles elecciones, todavía vemos un forcejeo dentro de los grupos de oposición para ponerse de acuerdo. Creo que efectivamente el aspecto central es una salida electoral, pero para que haya salida electoral tiene que haber una reforma electoral profunda, y ahí es donde volvemos al punto de partida. Y en ese proceso estamos, que se requiere iniciar la reforma electoral para que la gente se anime a participar en un proceso democrático en donde se le respeta el derecho al voto y por lo tanto la mayoría de la población pueda decidir qué gobierno elegir, cómo sustituir a la actual dictadura y cómo construir una nueva sociedad. Bueno, vos participaste en la elaboración de una propuesta de reformas electorales. Cada vez se va arrinconando el debate en cuáles son las condiciones mínimas. Antes fue si eran adelantadas o si eran en el 2021. Ortega, en los hechos, llevó al 2021. Ahora escucho el debate que hay que ir, aún que no hayan condiciones, otros de condiciones mínimas y otros de estándares internacionales. En tu opinión, ¿cuáles serían las condiciones indispensables para que unas elecciones cumplan los estándares internacionales? Por eso es que yo te decía que la estrategia de la dictadura había sido prolongar el conflicto para crear dificultades y ellos poder imponer determinadas condiciones. Este debate lo tuvimos cuando se elaboró la propuesta consensuada entre la Alianza Cívica, el Grupo Pro Reforma y la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque siempre el debate es cuáles son las condiciones mínimas. Entonces creo que a priori, por adelantado, es difícil decir cuáles son las condiciones mínimas porque todo va a depender de las circunstancias, pero sí hay algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, que haya observación internacional,
que se despartidice el Consejo Supremo Electoral, que está conformado únicamente por delegados de los partidos políticos, que se despartidicen todititos los órganos electorales desde arriba, desde el Consejo Supremo Electoral hasta los consejos regionales, los consejos departamentales, los consejos municipales y las juntas receptoras de voto. La propuesta que nosotros elaboramos planteaba la necesidad de ciudadanizar el proceso electoral, es decir, que la gente no vea el proceso electoral como algo que los especialistas hacen, sino que lo vea como su propio proceso electoral. Eso significa que las juntas receptoras de voto se debe escoger al presidente no por ternas de los partidos ni propuestas de los partidos del primero y el segundo lugar, como está actualmente en la ley electoral, sino que sea de los 300, 400 ciudadanos que forman parte de esa junta receptora de voto, que se elija aleatoriamente al presidente, al secretario y a la mesa que va a dirigir el proceso electoral, porque la clave de cualquier proceso electoral está en las juntas receptoras de voto, que es donde la gente vota. Ya cuando las actas salen hacia los consejos municipales, departamentales, regionales, ya ahí los van expurgando y los van cambiando y van creando una confusión de manera tal que cuando los datos llegan al Consejo Supremo Electoral, lo que tenés es un fraude electoral montado. Entonces, bueno, para quienes puedan tener alguna duda sobre esto que estabas mencionando, en el sentido de que puede ser un invento o algo así, esa es una práctica en una cantidad de países. De hecho, aquí en Costa Rica, así es como operan las elecciones. Ciudadanos que son sorteados y a ellos les toca tutelar el voto de sus conciudadanos. Correcto, lo que pasa es que en Nicaragua no ha sido así históricamente, entonces la ciudadanía está aparte y los partidos son los que manejan las elecciones. Entonces la misa negra la hacen ellos, fuera de los ojos de la ciudadanía. Entonces la propuesta es cambiar ese sistema radicalmente. Obviamente tenemos un problema de fondo, y es que a partir del fraude del 2016, que de Ortega se recetó el 65% de los votos de la Asamblea Nacional, tiene control absoluto de todo, porque la Asamblea Nacional elige los magistrados y entonces ellos tienen la mayoría absoluta para cambiar la Constitución, para hacer todo. Entonces, todos los espacios están cerrados para la oposición. Ahí es donde está el debate y el problema. ¿Cómo hacer cuando todos los espacios están cerrados y necesitamos hacer cambios profundos? La fórmula está en recurrir a la ciudadanía, que es lo que nos hacen los grupos políticos. Este debate de la reforma electoral debería estarse dando en todas las casas de Nicaragua, en todos los caseríos, en todas las comarcas, que cuáles son las propuestas que deben hacer, cuáles son las que se pueden aceptar mínimamente para ir a un proceso electoral. Pero ese debate, en las condiciones actuales, ¿vos ves que Ortega esté en disposición de acceder a condiciones indispensables para que esto sea un ejercicio democrático? Tenemos que entender al sandinismo, cuáles son sus mañas, cuáles son sus tretas. Vos te acordás perfectamente que cuando se estaba discutiendo después de Esquipulas en 1987, que se firmó el acuerdo de Esquipulas, se estaba discutiendo una posible negociación con la Contra. Tomás Borges dijo que jamás iban a negociar con la Contra, y a la semana Humberto Ortega estaba firmando en Peña Blanca un acuerdo con la Contra. Entonces el sandinismo tiene esa táctica para desconcertar. Primero te dice no, te golpea, te acosa, y está preparando las condiciones para una negociación favorable para ello. Entonces yo creo que la crisis actual los va a obligar más temprano que tarde a abrir y hacer algún tipo de concesiones. Pero ese es el problema. No podemos estar esperando una dávida de que ellos lo quieran hacer. Desde ya los grupos de oposición tendrían que tener una dinámica de ir a las masas, ir a los barrios, a las comarcas, a las comunidades, a plantear su propuesta de reforma electoral, de los cambios que se requieren hacer para que el pueblo decida, para que el pueblo recupere el derecho a votar. Bueno, vamos a ese punto, porque aún en el supuesto de que hubieran condiciones institucionales, legales, etcétera, vos necesitas un instrumento político con capacidad para derrotar a Ortega. Aquí las más recientes encuestas, y tendríamos que otorgarles un grado de credibilidad si las tres últimas, la de Sid Gallup, la de Borges y la del Diálogo Interamericano, tienen coincidencias básicas. Una de ellas es en señalar que más del 70% de los nicaragüenses rechaza el régimen de Ortega, pero que ese rechazo no se traduce en apoyo
a las organizaciones democráticas. Esa gran brecha entre ese 70% y menos del 20%, ¿a qué causas crees vos que obedece? Efectivamente, hay un rechazo de la población. La población, cuando estalló en 2018 y se hizo el levantamiento ciudadano contra la dictadura, que fue masacrado a sangre y fuego, la gente quería un cambio. Y lo que la gente tiene es rechazo hacia lo viejo, hacia los partidos tradicionales, hacia el PLC, hacia los partidos zancudos que han colaborado de una u otra forma en la instauración de esta dictadura. Y quieren nuevas alternativas, pero aquí es donde está la debilidad de los grupos de oposición. Les da miedo, les tiembla el pulso de crear una nueva alternativa. Y siempre andan buscando las alianzas, la unidad, pero nosotros sabemos que la unidad con todos es imposible. Lo que queremos es una unidad de los que quieran luchar y los que quieran cambiar el país, porque esa unidad, aunque no tenga todos los grupos y todos los partidos, puede significar un cambio sustancial. Entonces, esa vacilación de los grupos de oposición de no querer plantearse como la alternativa que el pueblo está exigiendo es lo que le da aire a la dictadura en última instancia. Bueno, vamos entonces al tema de la coalición. En febrero, ya hace más de 5 meses, se suscribió un documento donde se anunciaba prácticamente la voluntad de constituir esta gran alianza que después se le dio el nombre de Coalición Nacional. Han pasado más de 5 meses y siguen empantanados en los aspectos marginales, diría yo, frente a los temas centrales que son los que le preocupan a la población. ¿Vos le ves viabilidad para transformarse en un instrumento político con capacidad de derrotar a Ortega e instaurar la democracia en el país una vez derrotado Ortega a la Coalición Nacional? No, no le veo viabilidad. Lo dije desde el inicio en la reunión de San Salvador en la que me invitaron, que planteé que claro que una alianza electoral amplia y que incluya la mayor cantidad de fuerzas políticas es determinante para un triunfo electoral, pero que lo determinante no es eso en el caso nuestro particular de Nicaragua después del 2018, sino que la gente está reclamando un discurso claro, contundente de los cambios que deben hacerse. Y ese discurso no existe. Entonces, como no existe ese discurso, están sustituyendo las debilidades al juntar, como decimos nosotros popularmente en Nicaragua, una pelota de gente. Pero en esa pelota se van los partidos tradicionales zancudos como el PLC, como Yátama y como el PRD, que aunque no es conocido, no necesariamente es una fuerza de cambio. Entonces, lo que la gente quiere es una alternativa, un discurso claro, contundente. Ese no existe, ese no lo puede sustituir con una coalición como la actual. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el PLC ha terminado controlando la coalición nacional. Los partidos tradicionales, PLC, PRD, Yátama, más el movimiento campesino, más el FDN, hicieron ya un bloque y es el bloque que termina controlando a la coalición nacional, aislando a las fuerzas emergentes que son la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Entonces tenemos un bloque de 5 contra 2, que fue el que decidió que los jóvenes no tuvieran participación independiente y es el que va a decidir muchas cosas en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se está cumpliendo en mi pronóstico, lamentablemente, que yo dije que la coalición nacional iba a ser un Frankenstein que iba a terminar ahorcando a la propia oposición. ¿Por qué? Porque ahora lo controla el PLC. Bueno, cuando se estaba en las vísperas de este anuncio de febrero, se hablaba de que la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco podían ser el núcleo fundacional alrededor del cual se integraran quienes estuvieran en disposición de cumplir algunos parámetros democráticos. ¿Pensás que todavía es tiempo para que la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica recapaciten, reconozcan el error, vuelvan a andar lo ya andado, formen ese núcleo fundacional y establezcan cuáles son las normas, ¿verdad?, en términos de compromiso democrático para tener oportunidad de ofrecer una alternativa real a los nicaragüenses? ¿Crees que eso es factible?
Todavía hay tiempo para hacer eso. Creo que es lo único que queda, porque realmente con las diferencias que puedan tener la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco son las fuerzas emergentes del proceso del 2018. Entonces estas fuerzas, en vez de confluir, se terminaron separando y al final quien salió ganando, llevándose todo el paquete, ha sido el PLC, que era un partido que estaba en crisis y que ahora ya se muestra muy agresivo, planteando una unidad de liberalismo contra las nuevas fuerzas emergentes. Y si la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco no logran ponerse de acuerdo, evidentemente que la situación será cada vez más crítica para el pueblo de Nicaragua. Es un desafío que tienen, o lo toman o lo dejan. Es una disyuntiva de hierro. Bueno, hay otro tema en esto, con esta diferencia entre este 70% que rechaza al régimen y este escuálido apoyo que reciben las fuerzas comprometidas con el cambio democrático. Y tiene que ver con los problemas cotidianos que enfrenta la población. Solamente alguien que ha estado desempleado, y ahora hay decenas, centenares de miles de desempleados, puede saber que la principal preocupación de un desempleado es cómo le va a dar de comer a sus niños, ¿verdad? Que de un pequeño empresario es cómo pagar la nómina, cómo pagar la deuda con el banco, cómo pagar la tarifa eléctrica. Y uno, no sé, vos que has estado participando en distintos debates, yo no atino a comprender por qué no hay una agenda de acción, de discurso que se identifique con esos problemas. Porque para un desempleado, ¿qué le importa las sillas que se estén disputando en la coalición? Si 3, si 1, si 2, si 5. Lo que le importa es cómo va a tener oportunidad de conseguir empleo. ¿Cuáles son los obstáculos, en tu opinión, que han impedido que se acuerde también una agenda por estas fuerzas democráticas comprometida con los problemas de la gente, ¿verdad?, de ofrecer soluciones? Es cierto que las fuerzas opositoras no están en capacidad de dar soluciones, pero sí de acompañar a la gente en sus demandas. ¿Qué impide? Bueno, esa es una debilidad tremenda de la oposición. Creo que tiene una explicación histórica, y es que, como hemos vivido siempre bajo dictaduras y con escasos periodos de caótica democracia, del 90 al 2006, entonces la gente ha dejado de participar en política y ha dejado de plantear sus problemas, y lo que hace es retirarse y luchar la vida de manera individual, a como sea, llevar la comida para su casa. Pero como no hay esa tradición política de plantear los problemas de la gente, los grupos políticos terminan como los criollos del siglo XIX, peleando las minorías allá arriba, entre ellos peleando por las sillas, por las representaciones, y no planteando de cara al pueblo todos los problemas. Entonces, eso lo he planteado de manera insistente en las reuniones y le he dicho: miren, la gente está desempleada, la gente tiene hambre, la crisis viene peor, las empresas están quebrando, están cerrando, los pequeños y medianos propietarios, que son los que dan más empleo en Nicaragua, y si no planteamos una alternativa para esta gente, no vamos a lograr atraerlas para un proceso electoral, porque la gente trata de resolver sus problemas y tenemos que vincular la salida electoral con los problemas inmediatos, y si no logramos superar esa debilidad, pues el pronóstico es sombrío. Bonifacio, si vos tuvieras un mensaje para la comunidad internacional, un mensaje para las organizaciones opositoras y un mensaje para la ciudadanía nicaragüense, es decir, 3 mensajes, uno para cada uno, ¿cuáles serían esos mensajes hacia la comunidad internacional, hacia las fuerzas opositoras y a la ciudadanía nicaragüense? El mensaje a la comunidad internacional es un grito desesperado para que apoyen todo intento de cambio democrático en Nicaragua. Hasta el momento lo que ha habido son paños tibios, sanciones, algunas cosas, pero no hay una posición contundente de decir a la dictadura: señores, ustedes no pueden seguir más así, es necesario que hagan los cambios o de lo contrario quedarán completamente aislados. No veo esa actitud beligerante. Hacia la oposición,
Tenemos que entender que en la oposición hay diferentes grupos. Yo me dirijo a los grupos que quieren los cambios de verdad, que por cierto son los grupos que están en minoría en este momento. Estos grupos son los que tienen que encabezar. Las minorías se transforman en mayoría si tienen un discurso claro, convincente hacia la población. Yo siempre pongo el ejemplo del propio Arnoldo Alemán en el 96, que era un pequeño partido que estaba compitiendo con 29 partidos y que con el discurso antisandinista firme que mantuvo logró agrupar a la mayoría de la población. Este es quizás un mal ejemplo, pero debemos de sacar los aspectos positivos, que significa que aunque seas minoría en este momento y no tengas a la mayoría de la población con un discurso claro, convincente, democrático, que se planteen los problemas de la gente, podemos agrupar a la mayoría de la población y realizar el cambio que deseamos. Y el tercero... Bueno, te faltan los nicaragüenses. A los compatriotas, lo único que les decimos es, tenemos que seguir peleando porque si no lo hacemos ahorita, no habrá cuándo. Esta dictadura está en crisis, se logró imponer momentáneamente por debilidades de nosotros porque no supimos actuar correctamente en el momento oportuno, que era el 2018, y las experiencias se pagan caro. Se pagan con sangre, con dolor, con exilio, con hambre, con desesperación, pero todavía es tiempo de que podamos enderezar el rumbo y construir una alternativa política independiente que realice los cambios que Nicaragua necesita. Bueno, muchísimas gracias, Bonifacio. Muchas gracias por tus mensajes finales, muchas gracias por tu análisis. Seguramente vamos a invitarte más frecuentemente a Vamos al Punto. Gracias, hombre. Igual a vos por la labor que estás desempeñando.